Ave María Purísima, sin pecado concebida. Buenas tardes, queridos hermanos. El día de hoy vamos a continuar con esta reflexión que estamos llevando acerca del documento Patris Cordis, emitido por el Papa Francisco en el 150 aniversario del nombramiento del Señor San José como patrono universal de la Iglesia. Bueno, queridos hermanos, vamos a continuar con esta reflexión. Lo que sigue del documento que estamos revisando es alguna de las reflexiones del Papa Francisco. Él va dando diferentes características del Señor San José en su rol como padre. El día de hoy vamos a ver en este numeral, cómo en el número 1, cómo el Papa Francisco medita acerca del Señor San José, y esta meditación se centra en el Señor San José como Padre amado. Este documento dice lo siguiente: la grandeza de San José consiste en el hecho de que fue esposo de María y padre de Jesús. En cuanto tal, entró en el servicio de toda la economía de la Encarnación, como dice San Juan Crisóstomo. Bueno, queridos hermanos, reflexionando un poco acerca de estas palabras del Santo Padre Francisco, vamos a darnos cuenta en primer lugar cómo él define que la grandeza de San José consiste en el hecho de que fue esposo de María y padre de Jesús. ¿Pero a qué hace referencia esto? Esto lo aclara. Dice, al ser esposo y esposo de María y padre de Jesús, entra en el servicio de la economía de la encarnación. Es decir, dentro del plan divino de Dios para la salvación del hombre, estaba que iba a enviar a su Hijo para salvación de todos. Y dentro de ese plan es cuando entra José también como esposo de María y padre de Jesús. A veces no nos detenemos a reflexionar en esto. A veces se toma al Señor San José como que fue puesto ahí nada más como para rellenar o como para cumplir con una función. Sin embargo, si reflexionamos y meditamos, nos daremos cuenta, estas reflexiones, meditaciones, también lo hicieron los padres de la Iglesia. Aquí nos nombran a San Crisóstomo, pero también ya habían reflexionado San Agustín, San Jerónimo, algún ejemplo de los padres de la Iglesia, que ya habían meditado y profundizado en este rol que tenía el Señor San José, en esta economía de la encarnación y de la salvación. Es muy importante, queridos hermanos, darnos cuenta que la grandeza de San José, y como les decía, estriba en esto, no en el hecho de que, como a veces no se medita muy bien, que fue puesto ahí nada más como para rellenar o como para, pues, que María tuviera un esposo y que Jesús tuviera un padre. No, el Señor San José, si lo meditamos y lo vemos, también fue parte de ese plan, también fue designado por Dios desde su plan que tenía en un principio para la salvación de los hombres. Estaba incluido el Señor San José. El Señor San José también fue parte de ese plan de Dios, y fue escogido también como parte de ese plan. Dentro de ese plan entra el Señor San José, no como un relleno, sino como un protagonista. Y el término padre también nos debe llevar a reflexionar en el gran peso que tiene el Señor San José en este plan. El término padre lo ocupó el Señor San José en en toda su dimensión como padre, no nada más como un padre puesto en lugar de, no, sino él era el padre de Jesús. Vemos en las Sagradas Escrituras, en el capítulo 1, versículo 62, en el pasaje que nos narran la historia de Zacarías, cómo en el Antiguo Testamento, en el pueblo judío, el esposo, el varón, era el que ponía el nombre al hijo, a los hijos. Ahí vemos cómo le preguntan a Zacarías cuál era el nombre que le iba a poner, ¿verdad? Porque la esposa había dicho Juan,
Pero la gente no le hizo caso, le fueron a preguntar a Zacarías porque el padre era el que ponía el nombre al hijo. Esa era la costumbre del pueblo judío. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el ángel le dice a José, y le pondrás el nombre de Jesús. Es decir, con eso Dios le está dando todo el peso de padre, porque el padre era el que ponía el nombre. Más adelante, para darle fuerza a lo que le estoy diciendo, vamos a ver en Lucas 2:41 cómo le dice la Virgen María, le dice a Jesús, tu padre y yo te andábamos buscando, ¿verdad? Aquí en este pasaje, cuando Jesús se les pierde a, a María y a José, ella le dice al Señor Jesús, tu padre, ¿verdad? Entonces debemos de considerar al Señor San José como padre de Jesús. Y nosotros, al ser miembros del cuerpo místico de Jesús, también podemos llamar a José padre. También nos habla aquí de San Pablo VI. Continuando con el documento, dice, observa que su paternidad se manifestó concretamente al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora que le está unida. Es decir, otra de las cosas que hace grande al Señor San José es acerca de su paternidad. ¿Por qué? Dice que de esa paternidad el Señor San José hizo de su vida un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora. Es decir, que San José tomó como, como su rol de padre, y ese rol sacrificando muchas cosas. Vamos a continuar leyendo. Dice que le correspondía en la Sagrada Familia, para hacer de ella un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo, al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda su capacidad del amor puesto al servicio del Mesías nacido en su casa. Fíjese qué pensamiento tan bello de Pablo VI, y aquí redondea lo que habla del sacrificio. Entendiendo ese sacrificio, dice como una oblación sobrehumana de sí mismo. Es decir, el sacrificio que hizo el Señor San José es un sacrificio sobre sí mismo, dándose totalmente, totalmente al servicio del plan de Dios en ese Mesías que había nacido en su casa y que era hijo suyo. Dice más adelante, por su papel en la historia de la salvación, San José es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano, como lo demuestra el hecho de que le han dedicado numerosas iglesias en todo el mundo, que muchos institutos religiosos, hermandades y grupos eclesiales se inspiran en su espiritualidad y llevan su nombre, y que desde hace siglos se celebran en su honor diversas representaciones sagradas. Muchos santos y santas le tuvieron una gran devoción, entre ellos Teresa de Ávila, quien lo tomó como abogado e intercesor, encomendándose mucho a él y recibiendo todas las gracias que le pedían. Alentada por su experiencia, la santa persuadía a otros para que le fueran devotos. Conociendo la grandeza de San José, entendiendo, reflexionando, meditando acerca de esa paternidad de San José, es a lo que nos debe llevar a lo que dice aquí y lo que hizo esta santa. Tomarlo como abogado e intercesor, ¿verdad? Convirtiéndonos en fieles devotos del Señor San José. Magnífico intercesor, magnífico abogado delante de Dios. Tan gran abogado que se ha convertido en el, en el, en el que está al cuidado de la iglesia. Es ahí la grandeza de San José, y es ahí tan grande su, como dice aquí, su intercesión, ¿verdad? Su abogado, ¿verdad? Él es el que defiende, cuida y defiende a la iglesia, custodio de la iglesia.
Dice, en todos los libros se encuentran alguna oración a San José. Invocaciones particulares le son dirigidas todos los miércoles y especialmente durante todo el mes de marzo, tradicionalmente dedicado a él. Aquí otro dato importante que nos puede también ayudar. Así como consideramos los días sábados como días dedicados a la Virgen, también el Señor San José tiene su día, que son los días miércoles. Y también el Señor San José tiene su mes especial, que es el mes de marzo. Y ahorita en este 2021, estamos viviendo un tiempo muy agraciado de que este año, desde el 8 de diciembre, haya sido dedicado al Señor San José, todo el año. Entonces ahí tenemos su día miércoles, su mes marzo, y este año 2020, desde el 8 de diciembre de 2021, dedicado a San José. Dice más adelante, la confianza del pueblo en San José se resume en la expresión ite ad Iosef, que hace referencia al tiempo de hambruna en Egipto, cuando la gente le pedía pan al faraón y él le respondía, vayan donde José y hagan lo que él les diga. En el libro del Génesis capítulo 41. Se trataba de José, el hijo de Jacob, a quienes sus hermanos vendieron por envidia, y que siguiendo el relato bíblico, se convirtió posteriormente en virrey de Egipto. Aquí habla de José, ¿verdad? José en hebreo significa crecer o en aumento. En este pasaje nos hablan de este pasaje de José, el que se conoce como José el soñador, aquel que interpretaba los sueños, y que esos sueños en el plan de Dios también lo llevó a ser el número uno después del faraón, ¿verdad? José, hijo único, bueno, hijo único, hijo de Jacob, hijo único con Rebeca, su esposa, que era la que más amaba. Y la figura de José también, otro José, es muy especial. Aquí vemos algún antecedente de José, ¿verdad? José el soñador, el hijo de Jacob. También nos habla más adelante este documento, dice como descendiente de David, Mateo 1:16. Tanto la Virgen María como el Señor San José eran descendientes del rey David. Otra prueba más de que el Señor San José no fue cualquier persona nada más puesta ahí por Dios, ¿verdad? Todo concuerda en que él ya estaba predestinado para esta misión tan importante de ser el custodio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, descendiente de David, de cuya raíz debía de brotar Jesús según la promesa hecha a David por el profeta Natán, y como esposo de María de Nazaret. San José es la pieza que une el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Conocemos al Antiguo Testamento como toda la historia de la salvación, y esa salvación tiene su culmen con nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de ese plan entra el Señor San José, como Padre de nuestro Señor Jesucristo, como parte del Mesías, del Salvador. Pues hasta aquí llega esta meditación de San José, Padre amado. Esta reflexión nos debe de llevar a profundizar en la figura del Señor San José. Y esa profundización nos debe llevar a aumentar nuestro amor por Él, a tributarle ese amor como decíamos aquí, como ser sus devotos, como intercesor y abogado. Ese amor nos debe llevar a reconocer en el Señor San José, a buscar su intercesión y convertirlo en nuestro abogado delante de Jesús. Esa es la misión de San José hasta el día de hoy, custodiar, pues también ser un abogado y un intercesor. Es, como les decía, esta meditación de Padre amado nos debe de llevar a reconocer en el Señor San José la figura tan importante que Él tiene en esta historia de la salvación. Reconocer en Él a ese Padre amado que se dio todo, todo, en un silencio, pasando desapercibido,
en un silencio en donde no se le reconoce, sino hasta mucho tiempo después, se reconoce la gran figura que es San José, y hasta el día de hoy, los padres de la Iglesia, los grandes teólogos, los grandes santos, siguen profundizando en esta figura y no se acaba todo lo que podemos, las grandezas y las riquezas del Señor San José. Los invito, queridos hermanos, a seguir profundizando, que esta pequeña y humilde reflexión les sirva también para que ustedes también los inviten a profundizar en la figura del Señor San José. El día de hoy iniciamos la novena. Ahorita terminando este video, empiezo la novena del Señor San José. Yo los invito también a que la hagan. Podemos encontrar material en internet. Eh, Hay una página que se llama Catholic Link que estuve revisando y también sacó un material especial. Ahorita también hay consagraciones al Señor San José. Y hoy empezamos la novena. También podemos encontrar meditaciones. Entonces yo les pido, esta es una muy humilde, muy pequeña y si ustedes quieren muy ligera reflexión. Solo quiero aportar un poco. Sé que me falta mucho, no soy ningún teólogo, no soy nadie que pusiera profundizar tan grande como podría ser un teólogo o alguien más. Sin embargo, quisiera yo aportar un poquito leyendo este documento y sacando algunas reflexiones. Yo los invito, queridos hermanos, a seguir profundizando y también los invito a que no nada más sea en esta novena. Aprovechemos todo el mes, aprovechemos todo el año. También más adelante, con el favor de Dios, vamos a ver algunos otros documentos. El Papa Juan Pablo II también tiene un documento. Hay otro Papa que también sacó otro documento que lo vamos pues a lo mejor tal vez más adelante lo revisemos. Pues por el día de hoy es lo que reflexión que les puedo dar. Vamos a despedirnos con la oración del Señor San José. Y me gustó mucho esta imagen que pongo hoy en la oración. ¿Por qué? Porque la tradición nos dice, así hay un relato de la tradición, que dice que la Virgen María conoció o supo quién era la persona con la que se iba a casar cuando vio a San José y de su cayado, de su vara que él llevaba, que era un palo seco, floreció, ¿verdad? Y la tradición y algunas de las iconografías nos ponen al Señor San José con su, con su, con su vara y su floreciente, ¿verdad? También eso nos puede iluminar un poquito acerca de cómo era el plan de Dios y cómo el Señor San José ya estaba pensado en ese plan, ya estaba incluido, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, nos despedimos con la oración que el Papa Francisco nos da en este documento. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti, Dios confió a su Hijo. En ti, María depositó su confianza. Contigo, Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndonos de todo mal. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Paz y bien para todos. Y nos vemos, primeramente Dios, en 2 días más. Gracias.